A todos los que han sintonizado esta página, les agradecemos y deseamos que el Señor llene su hogar, llene su corazón de sus más ricas y abundantes bendiciones. Oremos a Dios. Señor Jesús, te doy gracias por un día que tú nos das. También te doy gracias por las bendiciones y cuidados que tú nos has dado. También te doy gracias porque tú nos has dado la bendición de escucharte y alabarte cada día. Te pido que nos ayudes a ser más como tú, porque tú eres el único fuerte y poderoso. En el nombre de Jesús. Amén. Pequeñito, cantémosle a Dios desde lo más profundo de nuestro corazón. ¡Sí! Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Salmo 55:17. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmo 34:1. Salmo 101. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Salmo 101. Jehová mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida.
Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Josué 1:5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Jeremías 17:7. Y bien, amiguitos, ha llegado el momento de pedirle a Dios que hable a nuestra vida. Cierra tus ojos y ora con nosotros. Bendito Dios, gracias te damos por tus bendiciones. Gracias te damos por tu amor tan grande, porque estás con nosotros y nos amas tanto. Gracias porque nos permitiste cantarte con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Ahora te pedimos, Padre bendito, que hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón. Prepáranos para poder comprender tu palabra y poder llevarla en práctica. Te pedimos que uses la vida de quien preparó este material y quédate con nosotros. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Señor Jesús, amén. Que Dios te bendiga. Hoy estamos en vivo desde la Gran Biblioteca porque vamos a estudiar un libro muy importante. Ese libro es la Biblia. Seguro que en tu casa tienes una, y aunque parece un libro muy pequeño, la verdad es que no lo es. ¿Tú sabías que la Biblia está compuesta por 66 libros y tiene 2 divisiones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? En total fue escrita más o menos por 36 personas, pero esas 36 personas fueron inspiradas por Dios. Así que vamos a ver cuáles son estos libros, a ver si te los aprendes todos. Primero veamos el Antiguo Testamento. En este librero vamos a ir poniendo todos los libros que nos vayamos aprendiendo. La primera división es el Pentateuco, y los libros que contiene son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos libros nos hablan sobre cómo Dios creó al hombre, e incluso cuando ellos pecaron, Dios salvó a su pueblo. Les dijo cómo seguir sus órdenes y cómo obedecerlos y los animó a esto. Luego viene una división que contiene 12 libros. Son los libros históricos, y son Josué, Jueces, Ruth, Primero y Segundo de Samuel, Primero y Segundo de Reyes, Primero y Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Aquí se nos habla la historia del pueblo de Israel. Primero Dios les dio jueces y después les dio reyes. Ese pueblo y sus reyes algunas veces fueron malos, otras veces fueron buenos, pero tuvieron que sufrir las consecuencias de sus actos. El pueblo de Israel se dividió en 2. Sin embargo, Dios les permitió construir su templo y su ciudad y ser perdonados. Ahora veamos los libros poéticos. Estos 5 libros son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Dios nos enseña cómo alabarlo a través del sufrimiento. También nos enseña cuán importante es ser sabios a lo largo de nuestra vida y compartir siempre su amor. Siguen 5 profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Ellos hablaron sobre cómo Jesús era el rey que triunfaría, pero el pueblo se burlaba de ellos y eran muy malos. Aún así, ellos no dejaron de compartir el mensaje de Dios y fueron librados por su gran poder. Siguen Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ellos son los 12 profetas menores y nos recuerdan la fidelidad de Dios y cómo Él hace pactos con el hombre para salvarnos. Cuando amamos lo que Él ama, incluso Él puede salvarnos como a Jonás del estómago de un pez o del castigo que nos toca recibir por nuestros pecados. Pero nos pide que seamos buenos con todos, porque el día de su venida está cerca. También nos pide que seamos obedientes, porque Él nos separará de lo malo. Ellos dieron profecías de que Jesús vendría, y esto es narrado en el Nuevo Testamento, así que veámoslo juntos. Los primeros 4 libros que encontramos se llaman Evangelios y están conformados por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos libros nos hablan sobre la vida y obra de Jesús en la tierra, desde su nacimiento hasta su muerte. La siguiente división que encontramos es un libro histórico, se llama Hechos de los Apóstoles. Nos habla sobre la vida de los primeros cristianos
y todas las dificultades que atravesaron. Después siguen las 13 cartas paulinas, que son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses. Dentro de estas hay 3 cartas pastorales, Primera y Segunda de Timoteo y Tito. Y por último, una carta personal, Filemón. Estas son cartas que fueron escritas por el apóstol Pablo a las iglesias o personas para animarlos a seguir en el camino de Dios y recordar que todos somos de Cristo. Fueron escritas para ayudarnos en nuestro crecimiento como iglesia y que siempre recordemos lo que debemos de hacer como cristianos. Nuestra siguiente división son 8 cartas generales o universales. Están conformadas por Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. Estas cartas nos recuerdan nuestros deberes como cristianos y que nuestros ojos deben estar siempre puestos en Jesús y no en los demás. También nos recuerdan que con Jesús venceremos al diablo. Y por último tenemos el libro de las revelaciones, es Apocalipsis. Nos dice que el paraíso pronto llegará. Y de todo esto nos habla un solo libro, la Biblia. ¿Te das cuenta cuán importante es la Biblia? Nos dice quiénes somos y cuál es nuestro propósito. Nos da una identidad. La Biblia contiene luz para guiarte, alimento para nutrirte y consuelo para animarte. Es el mejor libro que hay porque Dios lo escribió para nosotros. Es el mapa de los viajeros, la brújula de los pilotos, la espada del soldado y sobre todo la regla de conducta de los cristianos. Por eso como niño no te olvides de leerlo, porque te va a ayudar mucho a crecer y a animarte. Te damos gracias, Dios, por darnos tu palabra, por enseñarnos a través de ella tu voluntad. Por favor, ayúdanos a obedecerte y a agradarte cada día. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Hola chicos, bienvenidos a otro experimento. El día de hoy vamos a realizar un experimento muy sencillo. Los materiales que vamos a ocupar son los siguientes. Una vela, puede ser cualquiera que tengas en tu casa. Cerillos, muy importante tener la caja para hacer el experimento. Y una cuchara. Para empezar nuestro experimento, el primer paso que debemos hacer es prender uno de nuestros cerillos. Para este paso, por favor, pida ayuda a un adulto, ya que el fuego puede provocar accidentes. En este momento puedes apreciar cómo se ve un cerillo encendido en cámara lenta. Una vez con el cerillo encendido, podemos proceder a prender la vela. Con el cerillo aún prendido, apaga la llama de la vela y acerca el cerillo hacia el humo que sale de esta y observa lo que sucede. La palabra de Dios es como esta llama, ya que aunque la han intentado apagar, esta se ha mantenido y se mantendrá con el paso del tiempo. Bueno chicos, muchas gracias por ver el experimento, espero que les haya gustado. Nos vemos el próximo domingo con otro experimento más. ¡Vamos a las manualidades de esta semana!
Muchas felicidades. Pequeñito reflejo de Cristo. Si gustas, puedes enviarnos fotos de tus manualidades de las clases infantiles el día miércoles a más tardar al correo reflejosdecristosuroriente@gmail.com. Tome su asiento, hermano. Y bueno, en primer lugar saludamos a nuestros amigos que nos ven, ya sea en este momento, en este instante, que están viendo este video. Y los saludamos con la paz de Dios. Y queremos decirles a cada uno de ustedes que nos ven por su computadora, que este es el día que hizo Jehová. En este año el Señor le dice a su ejército, a su pueblo: levántate, porque yo estoy contigo. Aquí está el ejército del Señor. Aquí están los guerreros del Señor. Pueden dar gloria a Dios los guerreros de Jehová de los ejércitos. Dios está con nosotros. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Y bueno, hermanos, que ese sea siempre nuestro anhelo, servir al Señor. Que ese sea siempre nuestra oración, decirle al Señor: úsame, usa mi vida para hablarle a las gentes, para hablarle a las personas, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Ellos saben que somos cristianos, que venimos al templo, pero nosotros tenemos que compartirle a la gente que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo es bueno para con nosotros. Aleluya. Bien ha hecho decir en su corazón: yo propongo en mi corazón no contaminar. Yo propongo en mi corazón estar en pie y dar a conocer a Dios con mi vida y con mi ejemplo y con mi testimonio. Mientras el Señor nos dé vida y nos dé tiempo para hacerlo, estaremos aquí alabando y bendiciendo su precioso nombre. No hay un mañana, es un hoy. Decisiones para tu familia, decisiones para el futuro. No importa lo que venga, cuando estamos afianzados en la palabra de Dios, el Señor va a estar con nosotros porque es su promesa. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Que si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Pero dice que el que escucha el consejo prudente, aún cuando toda la sociedad lleve esa misma corriente, permanecerá en Cristo Jesús. No te apartes, pelea la buena batalla, dice la Escritura. No sé cuántos hayan dejado a Cristo, pero quiero decirte que Él viene pronto. Este trabajo sea
creado, sea realizado para la gloria de Dios y para que su vida sea bendecida y transformada por la presencia de nuestro Dios. Todos los que han sintonizado esta página, les agradecemos y deseamos que el Señor llene su hogar, llene su corazón de sus más ricas y abundantes bendiciones. La paz de Dios a todos los hermanos. Les invito a que hagamos una oración para escuchar la escuela dominical. Padre bueno y Dios maravilloso, habla a través de mi vida, para que cada corazón, Señor, que escuche tu palabra, Señor, reciba de parte tuya la instrucción divina, para que tu bendición esté sobre nosotros, sobre nuestras familias. Quédate en esta escuela dominical, en nuestro corazón, y habla, Señor, a nuestra vida, a nuestra mente, para que todo lo que tú nos mandes, obedezcamos con el fin de que nos vaya bien a los que, Señor, con corazón humilde obedecen tus mandamientos. Gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén. La escuela dominical de hoy se trata del rol de la familia hacia los jóvenes en la elección del cónyuge. El pasaje bíblico está basado en la epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 3 al 6, que la letra dice: Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. En el apartado de verdad bíblica, enseña lo siguiente. La Biblia enseña que los miembros de la familia deben guiar a los jóvenes a tomar buenas decisiones en Dios, tal como la elección del cónyuge para su vida matrimonial. La familia es de vital importancia que instruya para que el joven tome buenas decisiones. La verdad bíblica aplicada. Como familias cristianas, somos modelo de bendición para las nuevas generaciones. Esas nuevas generaciones de jóvenes que formarán una futura familia. Y bueno, aquí hay una gran responsabilidad para aquellos que ya tenemos un hogar. Los jóvenes ven nuestro ejemplo. Como introducción tenemos que antiguamente existía la costumbre de un matrimonio acordado o un matrimonio arreglado, y como definición se tiene que es un tipo de unión marital donde los novios son seleccionados por un tercero en vez de ellos mismos. Estas prácticas culturales arraigadas también en el cristianismo, estas prácticas se llevaron a cabo aproximadamente en el siglo XIII, donde los jóvenes veían sometida su voluntad y su afecto a las decisiones de terceros. Prevalecían entonces los intereses económicos, familiares o de toda índole, donde los jóvenes no tomaban esa decisión con quién se iban a casar. Pero estas prácticas que se veían, que estuvieron en el siglo XIII, en el siglo XXI todavía se llevan a cabo. Por ejemplo, una encuesta realizada por la dinámica de las relaciones en los hogares en 2016 mostró que 184,690 mujeres en México fueron obligadas a casarse a cambio de dinero para los padres.
en el mundo, según la ONG, un plan internacional para la defensa de la niñez, dice que 50,000 adolescentes mueren cada año en todo el mundo a consecuencia de embarazos tempranos por matrimonios forzados. Esto quiere decir que en el siglo XXI hay matrimonios arreglados. Los padres determinan con quién se va a casar la joven, en este caso en el caso de la mujer, determinan con quién se va a casar. Esta es una situación muy triste para las jóvenes, donde no son libres de decidir con quién van a pasar el resto de sus vidas. Hoy en día, la gran mayoría de los jóvenes decide con quién se va a casar. Sin embargo, esto ha traído una consecuencia o una serie de consecuencias como las siguientes. La promiscuidad, que es la conducta o comportamiento de la persona que cambia con frecuencia de pareja sexual, basándose únicamente en la obtención de placer. También vemos los embarazos en adolescentes. Matrimonios a temprana edad. Divorcios juveniles. Por ejemplo, según la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, declara que hay 19,000 adolescentes divorciados en México. Es decir, que no tomaron en cuenta la responsabilidad de contraer un matrimonio. Por un lado vemos que se veía mal o que era una situación en la cual forzaban a los jóvenes, y en otra situación vemos una libertad extrema, y entonces esto nos llama la atención de que es necesario que nosotros como familias cristianas evangélicas proveer un modelo equilibrado de enseñanza familiar para que los jóvenes logren decidir y mantener una vida conyugal sana. Otro de los fenómenos que vemos es que la gran expansión de enfermedades de transmisión sexual. Y si seguimos, hay un largo etcétera que nos dará cuenta que nos hace falta el modelo de Dios, tanto en el noviazgo como en el matrimonio, porque cuando el Señor Dios Todopoderoso nos dio su instrucción, es para que nos vaya bien en el noviazgo, los que están en esa etapa, y en el matrimonio, los que ya estamos en la etapa de estar casados. Por lo que creemos firmemente que la familia cristiana tiene un rol fundamental en las decisiones que tomen los jóvenes en nuestro hogar. La familia cristiana, esa familia cristiana evangélica, es la principal transmisora y promotora de los valores y principios que vienen escritos en la palabra de Dios. ¿Quién les va a enseñar a nuestros hijos? Muchas veces les dejamos a la escuela, a los amigos, a los familiares,
pero a veces esos consejos no son tan sabios. Pero si hay un consejo basado en la palabra de Dios, se garantizará que ese joven, esa señorita, tenga principios y valores para que su vida futura, en su nuevo hogar, sea llena de la bendición del Dios Todopoderoso. Nuestro primer punto, el fortalecimiento de la identidad de los jóvenes y señoritas en el hogar. El modelo bíblico. ¿Cómo debe ser el comportamiento y el modelo paternal hacia su hijo varón? Conocer la paternidad desde el punto de vista bíblico y la paternidad en lo práctico dentro de la familia brinda a los hijos varones la oportunidad de hacer conciencia y generar una identidad que deberán asumir antes de tomar una decisión tan importante como es el matrimonio. La educación que deja un padre sobre sus hijos son profundas y seguirán toda su vida ese ejemplo que le dejó su padre. Vemos en el libro de 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el ejemplo como varones debemos de proporcionar a nuestros hijos es que nosotros como varones somos proveedores, cuidadores de nuestro hogar, de nuestra familia, de la esposa y de los hijos que Dios nos dio en nuestro matrimonio. También observamos en 1 de Corintios 16 que dice lo siguiente: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Esto nos quiere indicar que el padre de familia tiene la responsabilidad de enseñarle a su hijo un comportamiento varonil, un comportamiento valiente, un comportamiento ético, un comportamiento que sea conforme al modelo de Dios, varonil, proveedor, cuidador. Igualmente, en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 25 al 28, nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Qué nos quiere decir esto? En el contexto que estamos del modelo paternal, que el varón nuevamente tiene la responsabilidad de que su hijo varón vea que debe cuidar y amar a su futura esposa. Amarla, sustentarla, cuidarla, protegerla. El modelo bíblico de la familia en el aspecto del modelo maternal. El ser madre es un papel muy importante que el Señor concede a muchas mujeres. Dios espera que las madres cristianas tengan esta característica específica de enseñar a confiar en Dios, a confiar en las promesas del Señor, enseñar a sus hijos y a sus hijas que estén fundados en una vida que honre y tema a Dios. Proverbios 1:8 al 9 dice: hijo mío, escucha las correcciones de tu padre, y no abandones las enseñanzas de tu madre,
Adornarán tu cabeza como una diadema, adornarán tu cuello como un collar. Si usted ve cómo luce una diadema, un collar, se distingue en las personas. Cuando ese collar dice allí, adornará tu cabeza, adorna. Los consejos de nuestros padres en Dios son muy valiosos. Nos aconsejan porque nos aman, porque quieren lo mejor de nosotros, porque ellos ya pasaron varias etapas que aún los jóvenes todavía no han vivido. Por eso es importante escuchar las correcciones de tu padre, las enseñanzas de una mamá, para que nos ayuden o ayuden al joven y que le dé gracia. Porque demostrarán que ese joven, que esa señorita, se conduce de manera prudente, de manera sabia, de manera sensata. Asimismo, la mujer debe enseñar al varón cómo debe ser el comportamiento varonil, pero también le debe enseñar a la señorita cómo debe ser el comportamiento dentro del matrimonio. No enseñando a una vida de servidumbre, sino siendo capacitadas para que sea la ayuda idónea del joven con el cual van a contraer matrimonio, del joven que elegirán para su futura familia. En la epístola a los Efesios, capítulo 5, versículo 22 al 24, nos habla la palabra de Dios de la siguiente manera: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Nos enseña: maridos, amad a vuestras mujeres. Entonces aquí, la palabra del Señor nos habla sobre el estar respetando al marido. Inculcar el carácter cristiano y la responsabilidad en su hogar, con su marido, con sus hijos, de respeto, donde el Señor instruye que acepten la dirección del varón, cuando el varón se ganará ese respeto, cuando está sujeto en obediencia al Señor Jesucristo. Igualmente, la epístola del apóstol Pablo a Tito nos muestra en el capítulo 2, versículos número 3 al 6, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Nuevamente, la palabra de Dios nos enseña que las mujeres, en este caso las mamás, deberán de enseñar a sus hijas a amar a su marido y a sus hijos, a respetar, a cuidar y aceptar la dirección en Dios del esposo conforme al modelo que el Señor estableció. Pasamos al punto 2, reconociendo las necesidades espirituales, emocionales y sexuales de los jóvenes. Respecto a las necesidades espirituales, el varón
como cabeza espiritual del hogar, debe instruir a los jóvenes, varones, a depender del Señor en toda necesidad espiritual. Es decir, cuando se presenta un problema en la casa, el varón que acaba de contraer matrimonio debe ser capaz de recurrir y pedir la ayuda del Todopoderoso para que solucione los problemas, para que tenga ese joven la enseñanza de que los problemas no se resuelven en otra situación, sino se enfrentan guiados por el Espíritu Santo para que su familia tenga la seguridad de que ese varón soluciona en Dios las cosas y el Señor es el que guía a su familia. La madre de familia provee una estabilidad emocional, espiritual, encaminando a sus hijos, joven o señorita, para suplir toda necesidad espiritual en la familia. Qué hermoso ejemplo vemos de una mujer virtuosa que está en Proverbios 31, donde se ven las cualidades de una mujer que depende completamente de Dios, que su apoyo es el Todopoderoso y que cuida de los suyos y aconseja sabiamente. ¿Cuánto descanso trae a nuestro corazón un sabio consejo de una madre que tiene a Dios en su corazón? Un joven o una señorita que ha sido enseñado de esta manera practica en el hogar una vida espiritual solvente. Sabrá cómo cuidar su nuevo hogar porque lo vio en la casa de sus padres. Sabrá tomar decisiones espirituales bajo la dirección y ayuda del Señor Jesucristo. En 1 Pedro 2:10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Somos un pueblo santo. Somos una familia consagrada a Dios. Claro que sabremos resolver las necesidades espirituales cuando éstas se presenten, porque Dios está en medio de nosotros. Está con los hijos, están con los padres, y somos guiados por el Espíritu Santo. Respecto a las necesidades emocionales, el encaminar a los hijos es conocer sus fortalezas, debilidades y necesidades emocionales. Ayudarlos a que aprendan a usar sus fortalezas que son sus dones y habilidades naturales. La Biblia dice que cuando el hijo crezca, debemos enseñarle a formar su propio hogar. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. La misión como padres es preparar a los hijos para este momento, ayudarlos a cultivar emociones y sentimientos sanos que necesitarán en la vida adulta. Efesios 6:4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Es verdad que cuando nuestros padres nos enseñaban, nos disciplinaban, enséñate a trabajar, por ejemplo. Enséñate a cocinar, otro ejemplo. Enséñate a ser cuidadosa. Enséñate a dar el gasto. Nos disciplinaban para que cuando nosotros
tomáramos la responsabilidad de tener nuestro hogar, no se nos hiciera difícil cumplir nuestras obligaciones. Respecto a las necesidades sexuales, el ser humano fue diseñado por Dios para reproducirse. Dentro del matrimonio, la sexualidad es la máxima expresión de amor entre el esposo y la esposa. Dentro del matrimonio. Vemos lo que nos dice la primera epístola de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Si leemos más adelante, versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. La pureza sexual. Dios ha mandado que la intimidad sexual se reserve para el matrimonio. Dios quiere bendecirnos en nuestro hogar. Dios quiere que tú seas bendecido y bendecida como joven en el hogar que vas a realizar con tu futuro cónyuge. Hoy, tus padres te hablan, te hacen ver para que tomes conciencia que debes de llegar limpio al matrimonio. Se debe enseñar de la pureza sexual. No es una opción. Es un mandato, un requisito que Dios desea para que te vaya bien. Hoy en estos tiempos la degradación sexual se puede burlar del joven, de la señorita que se guardan vírgenes. Para nosotros es un requisito porque servimos al Dios Santo. Apartémonos de todas pasiones juveniles, anhelos sensuales, deseo por las cosas prohibidas, gusto por lo malo, codicia de las cosas. Personas o experiencias que son contrarios a la voluntad de Dios, alejémonos. ¿Qué nos pide Dios? ¿Qué pide Dios de la juventud? Que os apartéis de fornicación. Y esto lo recomienda Dios para que te vaya bien todos los días de tu vida. Por otra parte, en el punto 3, la necesidad de todo joven es de formar una nueva familia. Dijo Wayne Mack: si ustedes son padres, su meta debe ser preparar a sus hijos para que los dejen, no para que se queden. Ustedes deben prepararse para el día en que sus hijos se vayan. En su libro, Fortaleciendo el Matrimonio, es pastor y un doctor en teología que escribió este libro. También Dios nos dice de la siguiente manera: y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Qué hermoso es gozarnos y alegrarnos en nuestro matrimonio. Qué triste es que por nuestra culpa o la culpa de alguno de los cónyuges se eche a perder tan gran bendición que Dios ha dado
para deleitarnos en Jehová, para concedernos las peticiones de nuestro corazón. Si ponemos nuestro hogar en las manos del Señor, Él edificará nuestra casa y nos bendecirá abundantemente, porque Él lo que quiere es bendecirnos. Pero siempre tener en cuenta a Dios para nuestro matrimonio. En el hogar no solo debe implantarse la idea de elegir y encontrar a la persona correcta, sino más bien forjar jóvenes señoritas que estén preparados genuinamente para ser elegidos cónyuges. ¿Por qué elegiste a ese joven? Porque teme a Dios. ¿Por qué elegiste a esa señorita? Porque respeta a Dios. Porque ama a Dios sobre todas las cosas. Porque ese joven quiere agradar a Dios. Quiere servirle, le quiere entregar su vida, quiere obedecer para que le vaya bien. Porque ese joven o esa señorita tiene en su corazón al Espíritu Santo y le obedece y le ama. Para redarguir. Instruir al joven conforme a la palabra de Dios no es imponer normas o criterios personales. Instruir es proveer, forjar el don de la madurez. Esa madurez emocional, espiritual. Los jóvenes y señoritas maduros elegirán con mucho mejor oportunidad a sus futuros cónyuges. Es brindarles la confianza de que ellos elegirán conforme a lo que han visto en el hogar. Un hogar donde hay amor, un hogar donde nos cuidamos unos a otros, un hogar donde el esposo ama a su esposa, la cuida, la protege, donde la mujer respeta a su marido. Tendrán esa madurez emocional y espiritual para saber elegir el joven o la señorita a su futuro cónyuge. Padres, en Proverbios 22:6, la Biblia nos enseña: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Qué difícil es y qué triste que toda una vida aquel niñito y en su juventud estuvo en el templo y elige casarse, aquel joven, aquella señorita, con alguien que no teme ni respeta a Dios. ¿De qué sirvió? Si Dios nos ha enseñado este camino de santidad, de pureza, en este camino lo tenemos todo. Porque Dios ha querido la bendición para tu familia. No te equivoques, joven. Depende de Dios completamente en la elección de tu cónyuge. Si tus padres te están diciendo acerca de a qué ese novio o esa novia, escúchalos. Si están poniendo en contra de esa relación, escúchalos. Teme a Dios tú y obedece al Señor, pero escucha esos consejos. Porque tus padres quieren que te vaya bien. El error 2. No te metas en mis decisiones, es mi vida. Es un error que cometen los jóvenes.
La respuesta bíblica nos enseña que decirles y enseñarle a los jóvenes es lo que Dios manda y no dejarlos a su deriva. Como padres debemos de aconsejar, dirigir, encauzar, guiar, disciplinar a los jóvenes en cuestiones de su futuro matrimonio. En muchas ocasiones nos hemos encontrado con situaciones de que sobre quien sea paso con tal de cumplir el capricho. Me voy a casar con fulano, me voy a casar con sutana, pero no toman en cuenta a sus padres, no toman en cuenta a Dios, no toman en cuenta nada. Al final, después de unos años, lamentablemente, sufren las consecuencias de no escuchar o no haber escuchado los consejos. Escucha los consejos de tus padres, escucha el consejo de Dios, escucha siempre. Escucha la guianza del Espíritu Santo para que en tu matrimonio seas feliz. Oye, hijo mío, Proverbios 1:8, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, para que te vaya bien. Para corregir, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Claro que tus padres te quieren ver o te quieren entregar en el altar a ti, señorita. Claro que tus padres quieren entregarte a ti, joven. Y no pensar que ya cometiste el error. En nuestros días, el valor de la familia y el matrimonio se encuentran muy devaluados a tal grado de clarificarse de anticuados y obsoletos. Hay divorcios, infidelidades, abandono de familia, entre otros fenómenos más, han sido los responsables de que la juventud no encuentre un modelo a seguir. Desechemos cualquier elemento ajeno a la palabra de Dios, proveamos un ejemplo real, un modelo digno de ser imitado. Corregir el sendero familiar es un reto muy grande, pero no imposible. Dios puede suplir cualquier necesidad y restaurar cualquier situación. Si hemos dado un mal ejemplo, Dios puede ayudarnos a dar un buen ejemplo. Si tú no, joven, señorita, no has recibido un buen ejemplo, el ejemplo lo tienes en la Biblia. El ejemplo lo tienes de Dios. No pongas excusa de decir no he recibido ejemplo. El ejemplo lo tenemos en la palabra de Dios. Los padres necesitamos exponer las enseñanzas bíblicas de manera sencilla, de manera correcta. No podemos decir los padres, es que ya le dije, ya lo dejé así. No, Dios nos manda a instruir, a seguir enseñando, porque es de vital para la juventud. Y para que nuestros hijos tomen decisiones sabias en Dios, instrúyelos, capacítalos. A tiempo, fuera de tiempo, síguele instruyendo. Como conclusión tenemos que hogares fuertes forman nuevos hogares fuertes, sanos. Tenemos que preparar a la juventud a que sus futuros hogares sean una realidad, no solo un deseo o una intención. Nuestro texto final, 2 de Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los de corazón limpio invocan al Señor. El Señor quiere bendecirte. A ti, joven. A ti, padre de familia, mamá. El Señor quiere ver a tus hijos realizados, gozosos, contentos, llenos de triunfos. Pero esto se logra educándolos sabiamente. A ti, joven, Dios te quiere ver con un hogar feliz. Cuídate, apártate de lo que ofende a Dios, honra su nombre y tu hogar será dichoso. Oremos a Dios. Padre bueno y Dios bondadoso, te suplicamos que tu presencia esté con nosotros y que tu bendición, Señor, esté en nuestra vida. Gracias, Padre, por estos momentos que tú nos permites honrar tu nombre y permite que tengamos hogares felices, sabiendo, Señor, Padre eterno, que esa dicha
viene de obedecer tu palabra. Gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Oh, lávame en tu sangre, Salvador, y límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Les saludo con mucho cariño, con mucho afecto, dándole gracias a Dios por 4 años de que, gracias a Dios, el Presbiterio Suroriente está desarrollando un trabajo de evangelismo, de discipulado, de enseñanza de la palabra de Dios y de la sana doctrina, y eso nos alegra, eso nos congratula justo ahora en estos tiempos de necesidad y de grandes males. Creo que para todos nosotros la palabra de Dios es la palabra exacta y precisa que nosotros debemos de tener justo en este instante. En esta hora hemos sido invitados por nuestro querido hermano Gersaín para tener una consideración de la palabra de Dios sobre Jesús y las multitudes.
Y quiero basar este sencillo mensaje en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 6. Escuchen ustedes lo que dice la palabra de nuestro Dios. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y les contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Estos mensajes de evangelio, de esperanza, de tranquilidad, seguramente los has escuchado a lo largo de toda tu vida. Sin embargo, este año es diferente porque este año nos ha acontecido a los que vivimos en este mundo una famosa pandemia que ha trastornado totalmente a la economía, ha trastornado totalmente la salud, que es lo más importante que tiene el ser humano, pero también nos está afectando en nuestra forma y en nuestra manera de vivir. ¿Qué sucede con nosotros? Dejamos de viajar, dejamos de trabajar en la forma en la que lo estábamos haciendo. Muchísimos nos fuimos a nuestras casas a hacer un trabajo que se llama trabajo de casa. Otros más no pudieron hacer un trabajo en sus lugares a donde normalmente lo acostumbran a hacer. O los que sí tuvieron esa oportunidad, miraron que comenzaron a bajar terriblemente sus ventas y la actividad que ellos tenían. Usted y yo estamos en medio todavía de un panorama incierto, en medio de un panorama en donde todavía nosotros no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Y en medio de ese panorama, nosotros todavía amanecemos cada día con incertidumbre, con que no sabemos qué va a pasar al día siguiente o qué va a pasar ese día en el que nosotros nos estamos levantando. Existió al inicio de esta pandemia, en el mes de marzo, en el mes de abril, una gran cantidad de personas que no podían dormir, que tenían una preocupación enorme de qué iba a pasar con ellos, con sus familias, con nosotros, con todo el mundo. Y por eso es que nosotros, los hijos de Dios, siempre que tenemos una situación difícil, siempre que tenemos una situación complicada, siempre que nosotros no sabemos qué hacer, recurrimos normalmente a este libro, a la Biblia. Porque en la Biblia nosotros podemos encontrar ejemplos, nosotros podemos encontrar historias, nosotros podemos encontrar relatos que nos hablan acerca de lo que hicieron muchas personas que, al igual que tú y yo, no sabían qué hacer, pero que buscaron refugio en donde sabía que lo podían encontrar. Y ese refugio siempre viene de lo alto. Ese refugio siempre viene de parte y delante de Dios.
Tú y yo, querido amigo, tú y yo, querido hermano, estamos en una situación difícil aquí en la Ciudad de México o en los lugares en donde tú nos vas a mirar a través de el internet y a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube. Pero aquí en la Ciudad de México nosotros nos estamos enfrentando a una situación de economía inestable, a una situación de que se están perdiendo cada vez más trabajos, que cada día amanecemos con que una empresa diferente está despidiendo a personas. ¿En qué nos afecta? Nos afecta en que cada vez hay menos dinero y nos afecta en que probablemente nos quedemos sin trabajo. Pero, ¿qué dice la Biblia ante esto? ¿Qué dice la Biblia del afán? ¿Qué dice la Biblia de la preocupación? ¿Qué dice la Biblia? Y cómo podemos nosotros, a 2000 años de distancia, mirar una historia como la que acabamos de leer. Jesús y las multitudes. Así como hubo una multitud en Galilea en el siglo I que necesitaba comer, que necesitaba sanidad, que necesitaba escuchar la voz de Dios, así hoy sigue habiendo una gran multitud. No sé cuántos van a mirar este video, no sé cuántos van a mirar esta grabación o cuántos están atentos al culto, pero si son 5,000, por ejemplo, sería un número muy parecido al que registra la Escritura. Sabemos que en aquel tiempo y sabemos que en aquel momento solamente se contaban a las cabezas de familia, los pater familias, pero suponiendo que fueran 15 o 20,000 personas, el Señor Jesús los miró. Jesús vio una gran multitud, versículo 34, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. No sabemos de qué habló nuestro Señor Jesucristo en este momento, pero sí sabemos cuando el Señor Jesucristo le habló a otra gran multitud que lo registra San Mateo 5, cuando les habló de las bienaventuranzas, cuando les habló de la sal de la tierra, cuando les habló de la luz del mundo, cuando les habló de la oración, cuando les habló del adulterio, cuando les habló del enojo. Jesús siempre tiene una palabra para cada uno de nosotros. Probablemente hoy estés enfermo, probablemente hoy tienes un familiar en el hospital, probablemente hoy tienes una necesidad profunda que nadie más la conoce. ¿Sabes? Siempre hay alguien que conoce nuestras necesidades, siempre hay alguien que conoce nuestros problemas, siempre hay alguien que sabe cuál es nuestro pensamiento, pero no solo Él lo conoce, sino que Él también, como hace 2000 años, Él también tiene compasión de nosotros. Tiene compasión de ti, tiene compasión de mí, tiene compasión de las personas que nos están acompañando en esta red social y que estamos formando esta comunidad en Facebook o en YouTube. Y Jesús ahora nos vuelve a mirar como a esa multitud. Y como a esa multitud que parece que no tenemos pastor, que parece que estamos sujetos a los afanes de la vida, que parece que estamos sujetos a las preocupaciones, a las aflicciones, a las necesidades. Y Jesús hoy te vuelve a decir a ti y nos dice también a nosotros: dadles vosotros de comer. Esa labor es para nosotros como iglesia y esa labor también es para los que son seguidores de Jesús. En este momento de necesidad, en este momento de prueba, en este momento en el que nosotros no sabemos qué va a pasar el día de mañana, tenemos nosotros dos opciones. Jesús nos manda que le demos de comer a la multitud. Y nosotros podemos estar del lado de los que le dan de comer a la multitud o podemos recibir también ese pan. Aquí esta primera enseñanza justo es esa, a los hermanos y a los miembros que son de nuestras iglesias. Tenemos un mandato de Dios: darle de comer a los demás, proclamar la palabra, anunciar
el Evangelio, leerles lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí también nos podemos enfrentar al mismo pensamiento que tuvieron los discípulos. Los discípulos estaban mirando las circunstancias, estaban mirando el entorno, estaban mirando la necesidad, pero estaban profundamente preocupados porque qué iban a hacer. Y entonces le dijeron, Señor, ¿quieres que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Ese es el sentido práctico que tú y yo tenemos. En aquel momento ellos decían, Señor, ¿de dónde vamos a sacar nosotros el salario de 200 días para darle de comer a una multitud? Es el mismo problema si tú y yo tuviéramos hoy que darle de comer a 5,000 personas. ¿Qué les daríamos? ¿De dónde saldría el dinero o los recursos para darle de comer a 5,000 personas? Sin embargo, el Señor Jesús siempre tiene una respuesta y siempre tiene la solución a los problemas de la vida y a los problemas de nosotros. Él les dijo, ¿cuántos panes tienen? ¿Cuántos peces tienen? Y la respuesta es maravillosa. Tenemos 5 panes y 2 peces. Aquí, hermanos, es importante que nosotros veamos qué es lo que hay a nuestro alrededor y que nosotros también podamos compartir con los demás lo que tenemos. Podemos tener un pan, podemos tener un bolillo, podemos tener un taco, podemos tener un pedazo de queso o un pedazo de pan. Aquí no nos habla solamente en un sentido real, sino también en un sentido figurado. ¿Qué tenemos? Nosotros tenemos un pedazo de pan aquí. Y este pedazo de pan se llama la Biblia. Y en este pedazo de pan se contienen palabras de vida eterna. Esto nos debe de ser útil para nosotros. Tenemos este gran tesoro. Y este pan se lo podemos llevar al hambriento. Este pan se lo podemos llevar a la persona que hoy tiene una grande necesidad. A nuestros amigos que tienen familia en el hospital o que tristemente el Señor les ha visitado y se ha llevado a alguno de los seres queridos. En este momento es cuando nosotros más necesitamos de anunciar, de proclamar y de llevar ese mensaje de esperanza a todas las personas que hoy están sufriendo. Muchas personas están sufriendo. Nos dicen que hasta este momento más de 70,000 personas han fallecido por esta pandemia en México, que alrededor del mundo ya hemos rebasado el 1,000,000 de personas que ya no están con nosotros. Eso es lo que existe por medio de un virus microscópico que ha puesto al mundo de cabeza. Sin embargo, tú y yo hoy tenemos la oportunidad de estar aquí, de poder mirarnos, de poder escucharnos y de poder también, como Jesús a sus discípulos, recibir esa orden, dadles vosotros de comer. Los discípulos veían el problema, Jesús miró la solución. Los discípulos veían la logística y la grande necesidad. Jesús tuvo compasión de ellos. Jesús hoy tiene compasión de nosotros. Jesús hoy tiene misericordia de cada uno de los que hoy queremos escuchar su voz y de los que hoy queremos atender a lo que Él quiere, de lo que Él desea para cada uno de nosotros. Hermano y amigo, Jesús sigue teniendo compasión de nosotros. Jesús sigue teniendo hoy la atención puesta hacia cada uno de nosotros. Y tú me podrás pensar y podrás decir, bueno, ¿dónde está Jesús en mi momento de necesidad? ¿Dónde está Jesús en mi momento de aflicción? ¿Dónde está Jesús cuando yo estoy sufriendo y cuando yo estoy llorando? Jesús está hoy con nosotros. El Señor Jesús, que ahora está sentado en el reino de los cielos a la diestra del Padre, hoy está pidiendo por ti y por mí. Jesús hoy está teniendo esa misma actitud de compasión.
Le duelen las entrañas, esa es la traducción literal del griego. Le duelen las entrañas por esas personas del siglo I y por las personas del siglo XXI que siguen hoy teniendo necesidades, que siguen hoy teniendo aflicciones, que siguen hoy necesitando una palabra de esperanza. Dice el final del relato bíblico que cuando tomó los panes y los peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y los repartió entre todos. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Tú y yo hoy tenemos esa grande oportunidad y esa grande bendición de poder mirar nuevamente un milagro. Un milagro en la oportunidad en la que tú le lleves algo a una persona necesitada y que ésta lo reciba. Un milagro en el que tú le lleves un pan en el sentido literal y un pan también en el sentido espiritual. Llevemos palabras de vida eterna a los necesitados, a los afligidos, a los que hoy lloran, a los que hoy sufren. Y esa palabra eterna está en la Biblia. Hermanos y amigos, tenemos esta oportunidad de darle a otros este bendito libro, este maravilloso libro, de otorgarles a las personas que sufren y que están descorazonadas, darles hoy una palabra de aliento, darles hoy una palabra de esperanza, de decirles, Jesús nos dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Jesús mismo es el que dijo, me voy a ir, pero voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y Jesús dijo que tendríamos aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gracias, hermanos. Me gustaría cerrar esta participación con una muy sencilla oración, pidiéndole al Señor que Él limpie nuestras lágrimas, que Él ponga paz en nuestro corazón y que Él nos dé siempre de su gracia, de su amor, de su misericordia, y que si podemos llevarle un pan al hambriento, lo hagamos. Y si sabemos también que podemos recibir de la misericordia y de la bondad de nuestro Dios. Padre nuestro, gracias. Gracias, Señor, por tu cuidado. Gracias, Señor, por tu protección. Gracias, Señor, porque nosotros hoy seguimos formando parte de esta multitud. Una multitud que te necesita. Una multitud que necesita palabras de vida eterna y palabras de consuelo y palabras de cariño y palabras de amor y una caricia, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tú estás hoy con nosotros. Gracias, Señor, por el Presbiterio Suroriente que sigue haciendo un trabajo maravilloso en las redes sociales y que sigue habiendo bendición para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que estas palabras que hoy estamos expresando delante de ti, tú escuchas, tú perdonas, tú salvas, tú limpias, tú redimes y tú estás con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Por Jesús nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. La paz de Dios.